Hoy vamos a hablar antes de la caída. Así Estas señales que tenemos que empezar a identificar para saber que la situación no va tan bien y que tenemos que cuidarnos muchísimo. Y este tema va a ayudarnos a todos, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Yo sé que este tema va a ser bien bendecido para todos. Entonces, dale compartir para que muchos puedan ver este tema y puedan compartir con nosotros. Entonces, vamos a orar y vamos a colocar esto en las manos del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición maravillosa que nos das. Gracias porque tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, porque siempre, Señor, siempre estás ahí a nuestro lado, siempre estás, Señor, protegiéndonos, siempre nos estás cuidando, Señor, y amanecemos siempre con tu bendición, entendiendo, Señor, que hoy será un día grandioso, lleno de tu gloria, lleno de tu bendición en todo lo que hagamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy creemos, Señor, de que este devocional llegará al corazón de muchos y que muchos sentirán, Señor, tu paz, tu bendición y tu refrigerio. En el nombre de Jesús, sé que será así, Señor, y te doy muchísimas gracias en tu nombre. Amén y amén, mi amor. Amén, Bueno. amén. Están varias personas allí conectadas con nosotros y mira que en estos días la primera persona en comentar y en conectarse, me imagino yo, que es mi hermana Constanza Amén, Pérez. Así amén, que felicidades para mi hermana Constanza Pérez. Pero ahí seguidito, casi simultáneo, mi hermano José Martín Valle Moreno, Eso, con Julie excelente. Franco. Muchas bendiciones, Christopher Garzón, Pastor Andrés Hernández Vargas. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Aquí también está mi hermano César Guerrero, muchas bendiciones, dice buenos días por ese espacio y por sus vidas le bendecimos y damos gracias a Dios. Gracias también allí a César Guerrero, a toda su familia allí en Chapinero, que Dios me los bendiga grandemente. Y bueno, a mi amada Mónica Patricia Guerrero Chávez, muchas bendiciones para ti y toda tu bella familia, a todos los que se están conectando, que de repente están haciendo algunas otras labores, que están en camino al trabajo, algunos que ya están justo en el trabajo y que de repente no pueden como comentar mucho, pero sabemos que están allí conectados. Les enviamos un abrazo bien, pero bien grande y gracias por estar allí. Claro que sí. Bueno, mi amor, el tema es muy bueno. El tema es muy bueno porque a veces hay gente que no ve las señales, no identifica las señales antes de un fracaso, antes de una caída, antes de una circunstancia complicada. De repente va caminando muy bien y cree que todo está bien, todo está muy bien. Esto le pasa muchísimo, por ejemplo, en los hogares. Cuando de repente llega la esposa y dice, yo no sé qué pasó. Yo no sé, y es que todo estaba bien, todo estaba normal, nos amamos, todo estaba espectacular. Picos para aquí, picos para aquí, picos para allá y todo lindo. Y de repente un día se levanta, un día de la noche a la mañana llegó y me dijo, ya no me ama, que no me amaba y se fue. Sí, eso le pasa al esposo también, dijo, todo estaba bien, yo no sé, le dio la locura a ella y que se quería ir y esto y lo otro, por aquí, por allá. Sí, todo estaba normal y todo estaba tan bien. Y la verdad es que no todo estaba normal ni todo estaba muy bien, sino que antes siempre habían ciertas cosas que sucedieron. Nada cambia de la noche a la mañana, nada sucede de la noche a la mañana. Lo que sucede es que no nos dimos cuenta cuando sucedió. Claro, y es que hay cosas que son sutiles. Ajá. Hay muchos señales o cositas que empiezan a suceder de manera muy sutil. En algunos casos suele ser de manera premeditada, ¿sí? O sea, que se planea, entre comillas, que sea así como que se da permiso a que esas cosas sucedan, y en algunos otros casos son de manera muy inconsciente. Ajá. O sea, hay cosas en las que suceden de manera consciente, como, bueno, por ejemplo, si se trata en la pareja, entonces se empieza con un grado de lejanía, desafección y algunas cosas más que empiezan a suceder y la persona es consciente y dice, oye, o sea, yo sé que esto está sucediendo y no me importa, o sea, no quiero hacer nada a favor de eso porque ya o estoy cansada o estoy cansado, o se busca que eso suceda. Y en algunos otros casos ya resulta ser de manera inconsciente, dice la pareja, yo no sé en qué momento sucedió, pero sucedió, y empiezan luego a pensar, que en muchas terapias nos ha sucedido, que invitamos a las personas a pensar en esos aspectos, que en qué momento sucedieron los cambios, y luego dicen, oye, sí, es verdad, yo no me había dado cuenta o no lo había relacionado y mira que tenía que ver con esas señales, pero yo no las había visto. Sí, y eso le pasa a muchísimas personas, que de repente todo creen que están bien, todo están dando normal, todo están dando bien, y de repente se dieron cuenta que fracasaron, o una caída, o una circunstancia, o algo que pasó. Ellos dicen, pero ¿de dónde viene esto? Porque no se dieron cuenta de las señales. Y tenemos que empezar a colocarle atención a las señales. Ahora,
¿qué cree usted de estas señales que tenemos que tener cuidado para evitar un fracaso? ¿Cuáles son esas señales que tienen que aparecer para evitar una caída? ¿Cuáles son esas señales que tienen que aparecer para evitar alguna circunstancia que de repente me puede llevar a que cometa algún error o alguna situación en la cual posteriormente, lógicamente, me voy a arrepentir de no haberle tenido cuidado a las señales? Ayer hablamos como lo que es en el tránsito. ¿Sí? Las señales de tránsito son fundamentales para evitar ¿qué? Un accidente. Un accidente. Exacto. Si yo no le tengo cuidado a las señales de tránsito, lógicamente eso, a veces cuando he ido en carretera, no le doy cuidado especialmente a estos que me están mostrando que hay un policía acostado, decimos en Colombia, un bache. Entonces, de repente yo voy, ¡ah! Y no me doy cuenta que había una señal de bache, cuando de repente lo tengo al frente y ¡pah! El golpe tan tremendo que le pega al automóvil. Y eso usualmente pasa. Sufre el carro y los que van adentro. Sí. Entonces, porque uno no le tiene cuidado. Si dice que hay que bajar la velocidad, hay que bajar la velocidad. Si dice que cuidado con la curva peligrosa, cuidado con la curva peligrosa. Si dice que hay que encender las luces porque hay tiniebla, pues encienda las luces. Entonces, si no le doy y si no tengo cuidado de las señales que van en el camino de mi vida, entonces lógicamente me puedo accidentar. Sí, es como la canción que tú decías ayer. Iba más de 100, ¿cómo es que es? Iba más de 100 al anochecer, y no podía ver, y había un letrero de precaución el cual pasamos sin estar pendiente, bueno, y después se estrelló, y que por qué se fue, y que por qué murió. Y porque el Señor se la llevó, y es lo que muchos dicen, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Pero por qué sucedió aquello? Yo no entiendo cómo llegamos a una separación, una infidelidad, a un abandono, a una negligencia, violencia física, a muchas de estas cosas en familia, cómo fue que llegamos hasta este punto en diferentes áreas, y ahí es donde dicen algunos, pero es que ibas a más de 100, sí. En la familia ibas a más de 100, ibas sin precaución, no estabas viendo el terreno, no estabas viendo bien, te fuiste sobre un barranco, o mejor dicho, caíste en un barranco y no te diste cuenta, y luego dices, Señor, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué te llevaste esto? ¿Y por qué me cambiaste? ¿Y por qué no me diste el hogar que yo quería? ¿Y por qué me quitaste el trabajo? Y Dios dice como que... porque no puede ser un niño normal, porque no puede ser una niña normal. Si mira el camino que transitaste para llegar hasta acá, o sea, no fue culpa de Dios, es responsabilidad nuestra. Sí, totalmente. Mira, hay muchas señales que muestran eso, pero hay una señal que se siente y que se experimenta en el cuerpo físico cuando alguien está enfermo, y que hay que tener mucho cuidado, pero también sirve para todo en la vida. Y tiene que ver con la señal esta de cuando se pierde la energía. Sí. Cuando se pierde la energía, o sea, la persona está muy bien y de repente ya no tiene el mismo ánimo físicamente hablando, ya no tiene la misma energía físicamente hablando. Entonces, cuando se pierde la energía, cuando de repente usted es una persona muy activa y deja de tener esa actividad, esa energía física, entonces es una señal de, oh, cuidado, algo está funcionando mal en tu cuerpo. Entonces, ve al médico, hazte exámenes, revísate, de repente estás en embarazo, qué sé yo, bueno. Por Dios. Busca la manera de revisarte porque tu energía bajó. Y usualmente pasa en la vida. Si yo estoy en un ministerio, estoy en el ministerio, estoy en el pastorado, estoy en algo, y ahora mi energía se empieza a perder, y ya no tengo la misma energía, ya no tengo la misma pasión, ya no tengo las mismas ganas, ya no tengo el mismo deseo, ya no tengo la misma, entonces, ¿qué está sucediendo? Mi energía está empezando a fracasar, está empezando a bajar, y es ahí donde yo tengo que tener cuidado, porque de repente me doy cuenta que ya no tengo la misma pasión, no tengo la misma disciplina. O sea, hablando de esa misma energía, ya no tengo la misma, entonces ahí donde es una alerta, es peligroso eso. Está peligroso, mira, interesantísimo, porque cuando se pierde la energía, se está perdiendo esa capacidad de automotivación, ¿no? Se pierde esa capacidad de responsabilidad también, y es una muy buena señal para identificar si uno siente que una cosa es que se acabe la energía porque físicamente los días están siendo agotadores, porque se necesita un poco de descanso, cosa que es buena, y justo esta semana estamos entrando en semana de receso, y hay personas que aprovechan muchísimo para poder descansar, porque dicen, físicamente siento que ya no puedo más, pero emocionalmente tengo la fuerza, mejor dicho, tal es mi fuerza cuando tenía 40, tal es mi fuerza ahora, dijo Caleb, dijo, tal es mi fuerza ahora que tengo 85. Entonces, una cosa es que uno sienta que agotado está físicamente, que eso nos puede pasar a todos en cualquier momento de la vida, y eso no significa que sea una señal de que estamos a punto de caer o que puede venir una pérdida en algo. Es
la fuerza interna, es esa capacidad interna de mantenernos fuertes a pesar de las dificultades o del cansancio físico. Es que se siente, se nota, se nota evidentemente cuando alguien está cansado físicamente a cuando alguien está cansado emocionalmente de luchar por algo, porque esa persona que está cansada físicamente, así sea la hora que sea, cuando tiene la fuerza dice, bueno, no importa, hagámosle. Es como alguien que quiere servirle al Señor, está muy cansado, llega agotado y todo, pero tiene la fuerza, vamos a hacer. Pero aquel que aunque haya dormido todo el día y llegue y dice, ay, otra vez toca, otro día más. Y pienso yo que otra buena señal es cuando no se tiene expectativa por el mañana. Sí, totalmente. Se pierde la expectativa. En una señal, por ejemplo, en un matrimonio que puede estar en señal de fracaso, que es una señal matrimonial, y es cuando de repente ya ella o él ya no se ven con ellos siendo viejitos. Ya no hay expectativa al futuro. Ya no hay expectativas hacia el futuro. Entonces ya usted se imagina con su esposa llegando a viejitos y él dice, uy, no, ojalá que no. Ojalá que no. Usted se imagina con su esposo llegando a viejitos y viviendo toda la vida. Y cuando ya no hay esa expectativa hacia el futuro, entonces lógicamente se puede experimentar fracaso. O sea, van hacia la caída. Porque entonces ya no hay. Entonces cuando uno le pregunta, ¿y cómo te ves dentro de 10 años en tu ministerio? Pues ojalá que Dios me ayude porque esto está durísimo. ¿Y cómo es tu negocio en el asunto? Uy, yo no sé a qué me voy a dedicar en un futuro porque eso está súper complicado. Sí. ¿Y cómo ves tu futuro con respecto a tus finanzas? ¿Y cómo es tu futuro con respecto a tu relación con Dios? Entonces, cuando yo no veo ese futuro claro, con expectativa, con ganas, con fe, diciendo, es que hay un gran futuro para mí, yo sé que, y yo me veo dentro de 10 años, dentro de 20 años, haciendo y deshaciendo, y por aquí, por allá. Entonces, lógicamente, cuando ya no veo ese futuro, es una señal peligrosa, porque se pierde la expectativa. Al perderse la expectativa, entro en algo que se llama desánimo. Y el desánimo es algo crucial y terrible que me puede quitar a mí o me puede llevar a mí hacia un fracaso. Sí, yo pienso que, mira, por ejemplo, Pedro, después de haberle fallado al maestro cuando dijo que no, y después dijo que tampoco, porque lo negó, entonces dijo que no. Pero yo pienso que justo en ese momento a Pedro se le quitó el grado de expectación. Sí. Bien sea como razón o como consecuencia, que en cualquiera de los dos casos puede funcionar antes o después de la caída, pero algo de lo que le sucedió a Pedro es perdió esa capacidad de expectar para hacia el futuro porque dijo no. Tanto es el punto que él se regresa a hacer lo que estaba haciendo justo en el momento o antes de que Jesús se lo encontrara en el camino y lo llamara. Entonces él vuelve y regresa a aquello y yo creo que el grado de expectación de él terminó, o sea, dijo, no, yo no creo que se pueda lograr, definitivamente no se puede hacer y su grado de expectación terminó. Entonces, esta es una buena señal porque cuando alguien dice, mira, yo ya no me imagino, o al contrario, me imagino sin él, me imagino sin ella, me imagino sin esta situación y más bien me causa como alegría, como ese deseo de decir, oye, sí, ojalá que fuera él el de la motivación de irse, y dice él, ojalá que sea ella la motivación de irse. Y ese tema es tan peligroso, ¿sí? Ese tema es tan peligroso porque pareciera ser normal, pero muchas parejas lo están viviendo y en algunos casos hemos preguntado, bueno, ¿usted cómo se imagina su vida sin esa persona? ¿Qué pasaría si no estuviera esa persona en su vida? Dice, ay. Podría lograr, dicen. No me ilusione, no me ilusione. ¿Sí? Ay, qué cruel. Dicen muchas mujeres, dice, yo creo que ahora sí podría hacer lo que nunca pude hacer. Sí. Entonces, ahí es una señal latente, cuidadosa, de decir, hey, pilas porque van a más de 100 y cuidado porque algo puede llegar a pasar. Ahora, recordemos algo que cuando hablamos de caída no estamos hablando solamente de temas morales, estamos hablando de todos aquellos asuntos que nos pueden alejar, enfriar, separar o detener en el proceso que Dios tiene en nuestras vidas hacia el propósito que Él marcó. Hay algo que hay que tener mucho cuidado que puede hacer que alguien caiga y tiene que ver lo que experimenta Pedro antes de la caída. O sea, Pedro recibe una advertencia, pero no le coloca atención a la advertencia.
O sea, Jesús le llega y le dice a Pedro, mira Pedro, el diablo te va a zarandear como trigo. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no, yo voy hasta la muerte contigo. O sea, Dios, no, o sea, es que me vas a negar. No, es que se lo dice así claritico, se lo dice, mira, viene esta advertencia. Y Dios siempre trabaja con nosotros con advertencia. Llega una palabra profética, llega un mensaje de exhortación, llega una predicación, llega el mismo Espíritu Santo está ahí hablándonos y dice, ten cuidado porque te estás aproximando a una tentación, te estás aproximando a una caída, te estás aproximando a un error, ten cuidado. Y siempre esa voz está ahí. El problema es que la arrogancia de Pedro, porque Pedro estaba ahí fuerte. Es más, es que él estaba volando. Él estaba volando. Una revelación también. Y exacto, porque unos días antes o unos momentos antes, Pedro había tenido la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios, el Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro dijo, wow, yo soy un duro, yo soy, wow. Y aparte de eso, Pedro cuando llega y arrestan a Jesús, Pedro estaba volando. Pedro saca la espada y dice, yo con Jesús no se meta. Y va a quitarle la cabeza a Malco, pero Malco hizo así, le quitó solamente la oreja, ¿sí? Y de repente Pedro se siente muy grande. Pero entra un momento en que él no vio la advertencia. Él no recordó la advertencia. Y yo tengo que empezar a discernir cuando Dios me está advirtiendo de cosas que pueden estar sucediendo, y es ahí donde viene la situación crítica. Él siempre nos va a hablar. Sí. Dios siempre nos va a hablar y dice, ojo, ten cuidado. Pilas con tu oración, pilas con tu ayuno, pilas con dejar de congregarte, pilas con dejar de trabajar en mi obra, pilas con esto, porque puede el diablo agarrarte y zarandearte en cualquier momento. Y usa a veces a personas que ni siquiera nos imaginamos, o personas que suele usar en nuestras vidas, pero a veces nos hacemos como de los oídos sordos, como de que no escucho, tengo orejas de pescado, porque lamentablemente yo creo que llega un punto donde hay tal desafección por el propósito, hay tal momento donde se quiere como que desviar del camino, que aunque nos hablen y nos digan, y después resulta diciendo, sí, a mí me lo habían dicho, a mí me lo habían advertido, Dios me había hablado de esto, pero yo no quise hacer caso, yo no quise tomar las riendas del asunto, sino como que nos dejamos llevar y nos desembocamos. Desafortunadamente esto sucede. Entonces, sí, Dios habla de diferentes maneras, Dios te habla a través de la palabra, a través de la oración, pero si por ejemplo la persona precisamente se ha desenfocado en la oración, no ha seguido orando como estaba orando, no ha seguido ayunando como estaba ayunando, no ha seguido tan cerca, pues Dios igualmente va a estar usando diferentes herramientas para poder hablarnos. Y si aún con todo y eso y no prestamos atención, pues ya no llegamos a un punto ya de que experimentemos ya que sea como de que ay, no me di cuenta, sino que Dios dice, viste, pero yo te hablé, pero yo te dije, pero usé diferentes personas, te lo dije, te lo advertí. Pero bueno, como que Dios sabía que eso podía venir, y como estas señales y que es que cuando Dios habla es como tan literal, tan espectacular, porque es que si alguien no lo escucha es porque también habla de su grave intimidad. Claro, y lógicamente eso tiene. Mira que Pedro llega y él tiene una caída muy fuerte porque él se siente muy grande, se siente fortalecido y se siente totalmente convencido en su criterio que nunca iba a poder negar a Jesús. Pero de repente en medio, y hay una situación en la cual yo tengo que cuidarme, y es especialmente bajo la presión. Las decisiones que tomo bajo presión me puede causar una caída terrible, porque es que Pedro fue presionado por el grupo social que estaba a su alrededor. Tú hablas como Jesús, tú eres uno de ellos, tú notes que tú estás andando con él, y Pedro dijo, no, y hasta maldijo y hasta fue groserísimo. Digo, ¿por qué? Porque Pedro fue presionado, y la presión lo llevó a tomar una decisión equivocada y a hablar cosas equivocadas, y eso hizo que él negara a Jesús. Entonces, hay algo que yo tengo, especialmente cómo yo reacciono frente a la presión. Entonces, hay gente que frente a la presión destruye un hogar. Sí. Destruyó un hogar, que llegó y le dijo, entonces me voy de la casa, entonces hasta luego, y lo destruyó. O de repente se dicen cosas malas. O se dicen, o maltrata a la persona verbalmente, emocionalmente o físicamente, porque no aguanta la presión. Entonces hay un signo de alarma, especialmente cuando usted y yo, ¿cómo reaccionamos bajo presión? ¿Cómo reaccionamos cuando nos están criticando, nos están diciendo? ¿Cómo reaccionamos cuando la situación está tan complicada y de repente en esa reacción yo conozco mucha gente que ya bota las cosas?
cosas. O sea, ya yo no aguanto, renuncio, me voy de la casa, me voy para otro país, yo ya no voy, del otro. Muchas de esas cosas palabrería, pero muchas de esas veces, a veces se toman en serio y es ahí donde viene la crisis. Sí, claro, y es que eso trae como consecuencia una crisis, porque llegar a un punto donde alguien se tome en serio esas palabras y diga, listo, como lo que le sucedió a Elías, ¿cierto? Que Elías en un momento de crisis dijo, es que no hay nadie más, he quedado yo solo, pero es mentiras, había muchos profetas alrededor, que él tenía un propósito muy especial, sí, claro, pero no era el único. Entonces Dios le dice, bueno, listo, te sientes así, y él, me quiero morir, creo que fueron sus palabras, me quiero morir, y Dios le toma en cuenta esas palabras. Ok, ¿te quieres morir? Listo, hágale. Únjame a fulano así como al su próximo sucesor, rey y a Eliseo como tu sucesor. Exacto. Entonces le dice, listo, llegó un momento donde Dios le tomó en serio esas palabras y mira cómo puede jugar una mala pasada precisamente eso, porque hablamos, decimos y hacemos cosas tan incorrectas y no nos damos cuenta que es una señal porque en algún momento esto nos está llevando, no estamos respetando los lineamientos y caemos obviamente en situaciones bastante complejas. Mira, nuestro pastor Jefferson Rodríguez nos habla también de otra buena señal, y es que cuando hay un desenfoque, cuando alguien deja de trabajar por algo por lo cual ha estado luchando y se desenfoca y cambia de objetivo, ahí puede haber una caída. Fue lo que le pasó a Pedro. Seguimos con Pedrito. Seguimos con Pedro. Gracias, Pedro. Pero pasó especialmente cuando Pedro se hundió. Sí. ¿Recuerdas cuando Pedro se hundió? Entonces de repente Pedro es una persona increíble, o sea, tiene una fe tremenda. Entonces fue el único que llegó y le dijo a Jesús, le digo, eres tú, Señor, manda que yo camine, porque yo quiero caminar, tú estás caminando, yo quiero caminar. Entonces Jesús le dijo, ven, y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Estaba mirando a Jesús. Mientras que él miraba a Jesús, había una tormenta al lado, pero él se olvida de la tormenta y coloca su mirada en Jesús. Y la manera de caminar encima de los problemas es cuando yo estoy mirando la fe, estoy mirando a Jesús, estoy mirando su promesa y estoy caminando bajo la palabra que Él me dio. Y si Él me soltó una palabra que caminara, pues yo camino. Y yo debo creer en la palabra y sostenerme en la palabra. Pero Pedro se hunde en el momento en que voltea a mirar y se da cuenta que hay una tormenta. Recuerda la tormenta. Y ahora quita su mirada en Jesús y coloca su mirada en la tormenta. Y cuando Pedro coloca su mirada en la tormenta, Pedro se hunde. Pedro cae. Y Pedro se hunde porque quita su enfoque en Jesús y ahora lo coloca en la tormenta. Y eso le pasa muchísimo. Cuando empezamos a enfocarnos en cosas que no debemos enfocarnos. Enfocamos más en el problema que en la solución. Empezamos a enfocarnos más en el diablo que en Dios. ¿Has escuchado gente? Todo es diablo y diablo, diablo para arriba y diablo para abajo y diablo cochino y diablo sucio que no se baña y etcétera. Y solo el diablo. ¿Y dónde está Dios? Y empezamos a enfocarnos más en los errores que en la bendición. Vemos más el punto negro en la pared blanca y no la pared blanca que el punto negro. Sí, porque cuando se pierde esa capacidad de ver lo que tenemos que ver, es donde muchas veces hay gente que ha caído en la fe y ha perdido el milagro, ha perdido respuestas, ha perdido oportunidades, porque justo en el momento donde más necesitamos estar enfocados es cuando resultamos diciendo o viendo cosas incorrectas. Entonces, en vez de ver el milagro que puede suceder a través de esa crisis que llegó, estamos viendo es la crisis, estamos viendo el problema. En vez de ver cómo Dios puede restaurar un hogar, una familia, un matrimonio, estamos viendo cómo está fracasando. Entonces empezamos a creer más en aquellas cosas tan humanas y no nos damos cuenta en lo que Dios puede llegar a hacer a través de esta circunstancia. Por eso es importante que siempre nos mantengamos enfocados y como lo hizo Pedro volvió y se enfocó, volvió y miró a Jesús y le dijo, sálvame, y Jesús lo salvó, pero yo me imagino que para todos en la barca mirando y diciendo, este tipo está loco, ¿qué le pasó a Pedro? Y se hundió y muchos dirían, no, por eso yo no caminaría, yo no saldría, yo no hubiese hecho eso porque para hundirme, pero para Pedro no fue la experiencia de decir por qué lo hice, sino, o por qué caminé sobre el agua, sino decir por qué me desenfoqué. O sea, el problema no era haber caminado en el agua, el problema es que se desenfocó. Si él no se hubiese desenfocado, seguramente la historia hubiese sido totalmente diferente y hasta más discípulos hubiesen dicho, uy, si Pedro pudo, yo también puedo. Pero en ese momento, obviamente, justo él quitó la mirada, se desenfocó y allí es donde más nosotros cometemos errores cuando personas dicen, ya no voy a la iglesia, ¿cierto? Que es otra señal latente de alguien que muy seguramente o está enfriándose y está a punto de caer en algo.
Recuerde que no es solamente aspectos morales, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Está a punto de caer en algo o ha caído en algo. Sí. Y es, ya no voy a la iglesia, ya no me pongan a servir, yo ya no quiero participar de esto, como lo mencionábamos ayer, asuntos tan visibles como una santa cena, como una participación, una administración, un liderazgo, y dice alguien, no, sabes que ya no, se está desenfocando, se está alejando y está dejando de ver a Jesús allí en sus vidas. Entonces, esta es una buena señal. Súper peligrosa, es una señal que cuando alguien empieza a dejar de orar, a buscar del Señor, a dejar de ayunar, a dejar de venir a la iglesia, a quitar ese ánimo y esa disciplina que tenía en la búsqueda del Señor y coloca una excusa, es que estoy trabajando, es que estoy cansado, es que, es que es tan difícil, es que yo venía al culto todos los días, pero ahora yo ya no vengo porque es que es tanto que hacer, es que es tan lejos y porque antes no le veía ese problema, porque antes estaba, a pesar de que era lejos, ahí estaba, a pesar de que hacía frío, ahí estaba, a pesar de que estaba cansado en la noche, se ponía a orar, a pesar de que esto y lo otro, siempre estaba enfocado en el Señor, pero ahora se enfocó más en las excusas, se enfocó más en la situación, entra un enfriamiento y cuando entra un enfriamiento está listo para una caída, está listo para un problema, está listo para cometer un error y lógicamente es muy, pero muy peligroso. Y tenemos que empezar a trabajar en eso, tenemos que empezar a detectar en nosotros qué señales están apareciendo, qué cosas están apareciendo que me están desenfocando de las cosas del Señor y me están desanimando, me están colocando trabas, estoy empezando a tener la mirada más en la excusa y lógicamente eso sucede. ¿Qué es lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios? Perdón, a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, donde dice, tengo una cosa contra ti. Te tengo una cosa contra ti. Vas para abajo. Y en otras, parafraseando, le dice el Señor, mira, tú eres excelente, tienes buenas virtudes, tienes discernimiento, tienes dones, etcétera, pero tengo una cosa contra ti y esto es súper peligroso. Has dejado tu primer amor. Ya no eres el mismo. Ya no estás actuando de la misma manera que al principio. Antes tenías ánimo, tenías disciplina, antes había sacrificio, había esfuerzo por seguirme, pero has dejado tu primer amor. Ya no eres la misma. Entonces, cuando yo dejo mi primer amor por causa del Señor, ya no está ya no amo al Señor como antes, ya no demuestro su amor como antes, ya antes evangelizaba, predicaba, hacía todo, y ya no lo estoy haciendo. Ojo, se está escuchando y ya en cualquier momento, ¡pah!, el totazo. El golpe. Deberíamos hablar también de eso en otro tema, sobre las señales y cómo volver más bien a ese primer amor, cómo volver a ese primer amor. Vamos a mirar en qué momento lo pudiéramos de repente mañana. Pero vamos, esa es la idea, o sea, lograr identificar qué cosas en nuestra vida están sucediendo que se salen dentro de una relativa normalidad y que nos están alejando de aquello que nos apasionaba, que amábamos, aquello que nos hacía despertarnos o aquello que nos hacía trasnocharnos. Es bueno lograr identificar porque hay ciertas señales y que no en todo el mundo funcionan de la misma manera. Hay gente que, por ejemplo, cuando se sienten súper mal, se acercan muchísimo más a la familia y hay que lograr también no solo identificarlo en nosotros, sino mirar alrededor quién está evidenciando, dando estas señales de advertencia. Es como alguien cuando muy seguramente tiene deseos de quitarse la vida, pero empieza a decirlo, estamos viendo que está queriendo llamar la atención y está pidiendo auxilio, con otras palabras, pero están pidiendo auxilio. Así algo sucede precisamente cuando vemos personas alrededor y están viviendo alguna de estas señales. Es bueno para poder ayudarles, ¿no? Hay gente que se acerca mucho a la familia, entonces se acercan, dicen, mire, llámeme, yo quiero hacer esto, hagamos aquello, hagamos lo otro. Uno dice, aquí algo está pasando, entonces estemos pendientes, vamos a ayudarle. Hay gente que se aleja y se aleja muchísimo. Hay otros que, mejor dicho, los estados y Facebook lo delatan. Hay gente que en redes sociales lo delatan. Por sus Facebook los conoceréis. Sí, que están a punto, o sea, están publicando mucho de cierto tema, están publicando demasiado sobre ciertas cosas y eso empiezan a evidenciar de que definitivamente hay algo que los está llevando a una caída. Hay otros que más bien se desconectan totalmente de las redes sociales y dicen, yo ya no quiero saber nada de redes sociales, tú ya no ves estado, ya no ves absolutamente nada de esa persona y dices, bueno, algo está
pasando y no hay que esperar, ay, sí, no, es que yo sí me di cuenta, pero pues bueno, está bien, para la próxima será, porque si hay alguien a quien podemos ayudarle, pues es bueno poder ayudar. O sea, siempre hay que evaluar, especialmente cuando los comportamientos empiezan a dejar de ser normales, sí, y empiezan a ver salen y entonces no solamente en la vida de los demás para poderlos ayudar, sino también en nuestra propia vida. Sí, claro. Entonces de repente nos damos cuenta de que nuestros comportamientos no están siendo los mismos de antes. Entonces ya no, ya algo está pasando, algo está sucediendo, y lógicamente eso hay que estar muy, pero muy pendiente. Mi amor, hay una señal que a mí que estaba, que tengo en mi corazón, que le sucedió especialmente este personaje. ¿Cuando se pierde la memoria? Cuando se pierde la memoria es una señal peligrosa. No, es que fue especialmente Sansón. Sí. Sí, Sansón. Sansón experimenta una caída terrible porque él empezó a coquetear con el pecado. Empezó a coquetear con donde no debió coquetear. Sí. ¿Por qué? Porque Sansón podría tener, entre comillas, cualquier mujer que fuera hebrea, que fuera de su tierra. Él no tenía problema con tener eso, pero el problema es que Sansón tenía una fijación, una fascinidad, algo de deseo por las filisteas. Sí. Por las filisteas, por las mujeres que no era su punto débil. Y apareció la famosa Dalila. Y él jugaba con eso. ¿Quién? Dalila, sí. Y él jugaba con Dalila, él jugaba con él. Él creía que él era muy fuerte, pero poco a poco empezó a caer en los brazos de esta mujer que lo engaña, que lógicamente descubre su secreto, y ahí es donde viene toda la tragedia que está el asunto. Y es ahí donde yo empiezo a tener amistades incorrectas, personas que no debo tener cerca mío, empiezo a jugar a cosas que no debería estar, en conversaciones que no debería tener con muchas personas, en situaciones que me pueden llevar a una caída que inicialmente puede ser muy inocente. Inicialmente puede ser muy inocente, como una cerveza no hace daño, o sea, está bien, compartamos con la familia, un chiste de doble sentido, una bailadita, ir a una fiesta, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Yo no voy a tomar, yo solo voy a compartir con mis amigos o con mi familia o tal situación. Y no es el grado de volvernos extremistas, pero es que eso son cosas tan sutiles. Que pueden entrar, personas que pueden llegar a la vida de cualquiera de nosotros, que pueden ser peligrosas. Sí. Entonces usted tiene que empezar a detectar, digo, no, cuidado. Y de repente usted dice, no, yo esto lo controlo, yo esto lo manejo. Y mentira, llega un momento en que eso te va a desenfrenar, te va a descontrolar y te va a llevar a una situación peligrosa y difícil. Y es que se coquetea de una manera tan sutil. Por ejemplo, o sea, el tema de las infidelidades, que es un tema bastante amplio, grande, y es más común de lo que usted se imagina. O sea, el caer en todo este tipo de situaciones, y ahorita con el tema de las redes sociales y el celular, ha sido mucho más accesible de lo que era antes, ¿no? Antes dicen, algunos estudiosos en este tema dicen que para antes habían quien buscaba este tipo de situaciones, lo que tenía que hacer es armarse una cantidad de estrategias y cosas, porque la accesibilidad del celular no la había. Ahorita la demora es que alguien pueda tener celular, empieza a comunicarse con, de repente, en algunos casos, con esos amores del pasado, con esas personas inconclusas del pasado y cosas que no son correctas. Entonces allí se empieza a hacer cosas incorrectas y se coquetea de una manera sutil, donde se dice, oye, pero mira, y te acuerdas de tal cosa y tal otra, y se empieza a hablar de cosas que no deberían hablarse, o mira, me pareció bonita tu foto, me pareció bonito eso, me pareció, oye, ¿y por qué no nos vemos? Algo inocente, ¿por qué no charlamos? Como amigos, como amigos. Sí, como amigos, ¿no? Yo estoy consciente de tu estado actual. Y esas cosas son tan sutiles. Yo no digo que siempre que se hable de esa manera es porque se quiere lograr algo, pero yo creo que en el 99.9% de las situaciones resultan cayendo en algo incómodo. Y obviamente esto no va a dejar a la pareja en la misma situación, ¿no? Y ahí se empieza a denotar si, por ejemplo, hay deseo de esconder algo.
ahí definitivamente puede estar sucediendo algo, y no solamente en la pareja, también en padres e hijos, ¿no? Cuando los hijos tienen la necesidad de esconderle algo a los padres, es porque hay algo que en la conciencia se siente que no se está haciendo bien. Por ejemplo, en la pareja, volvemos nuevamente, cuando ella se arregla, ya no se arregla para su esposo, sino se dice, uy, ya ahora sí me dijeron que estaba bonita, me dijeron que esta ropa me quedaba bien, que esto, aquello y lo otro. ¿Y quién se lo dijo? No, pues el carnicero. Entonces sí, se arregla para el carnicero. Sí, aunque bueno, porque si no el carnicero es el panadero, ¿no? Está bueno, el verdurero. Sí. X persona, o por ejemplo en tal lugar, o un amigo, o en no sé, salimos a hacer deporte y allí, en fin, o sea, diferentes escenarios que pueden llegar a surgir. Dicen, ya no me arreglo para mi esposo, ya no me arreglo ni para mí, sino me estoy arreglando en favor a lo que ellos me dijeron que les gustaba, algo por el asunto. Y son cosas que parecieran ser sutiles, pero en realidad, aunque son muy sutiles, puede ser eso, que se coquetea de una manera tan sutil con el pecado, que llega un momento donde yo no me doy cuenta y caigo en cosas bastante incómodas. Y a esto es que si yo no conozco mis debilidades, muy seguramente por ese lado va a empezar el diablo a buscarme, colocar una cascarita, colocarme pensamientos, colocarme acciones, colocarme cosas que yo pueda hacer de manera pequeña y parecen insignificantes, ¿no? Y es lo que el diablo quiere que pensemos, que parecen insignificantes, que no importa. Hágale que nadie se da cuenta, o peor, hágale que nadie se dio cuenta. Sí. Entonces sigan lo que está haciendo, y hasta que ya nos vemos envueltos en una cantidad de cosas que salir de ellas es bastante complicado. Y lo increíble es que hay ojos alrededor nuestros que sí se dan cuenta de esas señales. Y es fundamental empezar a revisar eso. Es como una persona que quiere dejar el alcohol. Si alguien quiere dejar el alcohol y en su casa todavía tiene botellas de vino, botellas de licor, entonces no, es que de recuerdo que cuando yo tomaba, no, o sea. Es para vencer la tentación. Bote todo eso, bótelo, porque ¿de qué le va a servir? Porque usted es débil en esa área. Entonces, cuando alguien reconoce que tiene una debilidad en lo sexual, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo financiero, en alguna área, hay que empezar a trabajar esas debilidades, porque esas debilidades me pueden llevar a una caída. No sentirme muy fuerte en esa área, no sentirme invencible en esa área, sino empezar a reconocer, decir, oh, esta parte es delicada en mí, yo no puedo estar dándole papaya al diablo. Sí, o sea, no puedo dar papaya. No sé si algunos internacionales conocen, algunos de otros países que no sea Colombia conocen el término, es dar papaya, es dar oportunidad a que venga la tentación, es dar la oportunidad a que esta tentación me venza, es dar la oportunidad a que esto se convierta en un problema en mi vida. Entonces yo tengo que empezar a proteger y a cuidarme de esta situación. Entonces, dentro de esto es lo que evitar una caída. Antes de la caída son estas señales que van a aparecer. Mi comportamiento es incorrecto, estoy empezando a dar pasitos en caminos que no deberían dar, tengo personas que me están, en vez de influenciando a lo bien, me está influenciando a lo mal, se me está llenando mi cabeza de muchísimas cosas que eso pasa. ¿Sí? Antes de una caída, la mente empieza a jugar. La mente empieza a jugar con cosas que no debería hacerlo. Entonces te ves tú caído, o te ves tú fantaseando cosas con respecto a lejos de tu hogar, lejos de tu matrimonio, lejos de tu ministerio, lejos de una cantidad de cosas. Y lógicamente ahí donde viene el problema. Y no se puede permitir. Esos también los dardos del enemigo, ¿cierto? Él no conoce nuestros pensamientos, porque el único que los conoce es Dios. Pero Él sí envía cosas a nuestra mente, y una vez que se procesa un pensamiento y se le da lugar a uno de esos pensamientos y se dice, oye, sí, qué bueno sería hacerlo, o qué bueno sería no hacerlo, y se empieza a cuestionar una cantidad de asuntos, es allí donde el enemigo dice, listo, este dardo funcionó, y empieza, es como en internet, las cookies, que son aquellos archivos residuos que quedan en las redes y que empiezan a hacer una segmentación de todo lo que tú haces en las redes sociales. O sea, es como cuando tú buscas, por ejemplo, en cualquier otra página y tú estás buscando maletas escolares, un ejemplo, maletas escolares, y empiezas y cotizaste una. Luego en tus redes sociales, todo lo que te va a aparecer van a ser maletas escolares, promociones, ofertas, las mejores marcas, el mejor descuento, llévate una, tal cosa, gánate una,
ofertas de todo. Todo te va a aparecer porque tú le mencionaste a las redes sociales o le mencionaste a internet que querías saber sobre esa información. Entonces, todo lo que te va a salir va a ser de eso. Igualmente sucede con el diablo, ¿no? A veces damos ciertas señales de, ay, cómo me gustaría irme a bailar un ratico, dicen algunos. Y el diablo dice, ¿qué? ¿Cómo? Ah, listo, tenga. Y empieza a mandarle información a su mente, empieza a colocarle cascaritas hasta que llega un punto donde, ay, mira qué chévere. Sí, lo veo viable. Mira, lo veo bien. Ay, uy, clases de bachata gratis. Uy, mira, no, mira, oye, lo que pasa es que vamos a celebrar el cumpleaños de fulano y ¿por qué no vienes un ratico? No, pero es que tú sabes que yo soy cristiano. No, sí, pero no importa, compartimos un ratico. Tú sabes que aquí es solamente para pasarla chévere, no va a pasar nada malo, te vas cuando tú quieres. Y la persona dice, ay, oye, mira, chévere, qué rico. Bueno, sí, hagámosle. Entonces, mira que es como que le dimos una señal, dimos algo como de una debilidad que no está bien trabajada todavía, entonces el diablo aprovecha y te envía todo su arsenal y todo lo que puede y todo lo que tiene y hasta usa personas que nunca en la vida te imaginaste que podría llegar a usar para lograr debilitarte en aquello que todavía no se ha fortalecido. Ahora, lo ideal de una debilidad no es siempre que quede como debilidad, es que en algún momento se supere y se vuelva una fortaleza y que independientemente de que te bailen, te pongan la música que te pongan, te coloquen el licor, lo que sea que te quieran colocar alrededor, tú digas, no, yo sé porque trabajé en principios y esto no me va a debilitar porque ya es una fortaleza. Entonces, esas cositas es buena tenerlas en cuenta. El diablo aprovecha y, mejor dicho, le damos una señal y él hace todo lo posible. Al máximo. Dice la Biblia esto. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Jesús, esta es una oración, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día dámelo hoy. Dice, guárdame de la tentación, líbrame del mal. Y creo que creo que hay una situación que debemos orar todo el tiempo. Y es una oración que poco se hace, especialmente ese, Señor, guárdame caer, guárdame cometer un error, cuida mi manera ayúdame a tener control en mi manera de ver, en mi manera de hablar, en mi manera de reaccionar, en mis emociones, ayúdame a no cometer errores, no quiero cometer caídas, no quiero volver a esto. Entonces es una oración que debemos hacer todo el tiempo, una oración que debemos hacer en las mañanas. Señor, líbrame, guárdame, ayúdame, Señor, a no estar cometiendo errores, ayúdame a no estar fallando más, ayúdame a no caminar por el camino incorrecto. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ayúdame a no estar en las sillas incorrectas, hablar con personas incorrectas. Ayúdame, Señor, a discernir cuando viene una amenaza a mi vida. Ayúdame a discernir cuando viene una situación mala, personas incorrectas a mi vida. La falta de discernimiento es una situación terrible porque de repente se acerca una cantidad de gente incorrecta y de repente le estoy dando mucha atención a estas personas que lo único que me están es drenando esta bendición, esa paz, eso que Dios me está dando. Entonces, Señor, líbrame la tentación, guárdame el mal. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero mira lo que dice la traducción al lenguaje actual. Lo acabo de leer en Reina Valera, en 1960, ahora en traducción al lenguaje actual, dice, por eso nadie que se sienta seguro de que no va a pecar, por eso, nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Exacto. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a tener cuidado. Cuidado con este sentimiento, y quiero terminar con esto, de super espiritualidad. Que hay gente que también empieza a tenerlo, cuando empieza a orar, a buscar al Señor, empieza a congregarse, entonces se les olvida de que ellos vienen de abajo, se les olvida, entonces, son los juzgones, cuidado, pecadores, ora hermano, ora, ayune, pero espérate, o sea, está bien, pero son esos súper espirituales que se creen invencibles, que se creen grandes. Tengamos cuidado, porque en ese sentimiento de súper espiritualidad que a veces nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Juzgamos a la ligera y nos aproximamos a cometer errores que nunca pensamos cometerlos. Entonces, el cuidado previo. Y me gustaría que habláramos en algún momento, no sé si mañana o pasado mañana, hablemos sobre cómo protegernos, cómo tener gente a nuestro alrededor, cómo ser alguien que realmente nos cuidemos, porque necesitamos cuidarnos de evitar errores. Y creo que el tener esta clase de cuidados es fundamental. Ya identificamos señales, ahora tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Ahora, usted puede haber percibido o haber pasado por su mente o en su espíritu en esta mañana muchísimas más señales, las cuales, si usted quiera, las puede compartir en algún momento con nosotros. Compártanlas en sus redes sociales.
Pero mira lo importante que es lograr estar pendientes y atentos. Yo creo que todo esto se resume a lo mismo que volvimos al inicio con la canción. O sea, iba más de 100 y todo lo que había pasado y había una señal de advertencia a la cual no vimos. Señales pueden haber miles, pero si no queremos ver esas señales, lo mismo va a suceder. O sea, la caída, y todavía va a ser mucho más responsable la caída, porque Dios va a decir, mira, o sea, ya sabías, se te habló de eso, se te conversó, se te dijo una y otra vez, ¿y por qué no hiciste caso? Entonces pueden haber 1000 señales, pero si no queremos hacer caso de esas muchas señales, muy desafortunadamente la caída puede ser todavía peor, más trágica y más dolorosa, y no solamente nosotros sufrimos con ello, sino nos llevamos a aquellas personas a quienes más amamos. Nuestra familia sufre cuando nosotros cometemos errores, nuestros seres queridos, nuestro pastor, nuestra pastora, cuánta gente alrededor también lleva asumiendo consecuencias de nuestras malas decisiones. Y porque es que el no hacer nada también es una decisión. Y hay gente que, a pesar de que ha visto las señales, conoce las señales, ya son evidentes en su vida, y con todo y eso deciden no hacer nada para que ese destino cambie y se acerque nuevamente al propósito de Dios, sino quieren continuar por ese rumbo. Ya eso no se le llama arrepentimiento, eso se le conoce como remordimiento. Ajá. Y es el saber que estoy haciendo mal, pero no cambiar mis actitudes o no cambiar mi camino. Arrepentimiento es que saber que hice mal, reconocer mi pecado, reconocer mi falta, apartarme de ello y restaurarme en el Señor. Entonces es muy importante que, aunque veamos señales, no solamente es el único paso, lo importante allí es tomar acción y recuperarnos y volver y enfocarnos en el camino del Señor. Totalmente, totalmente. Vamos a orar. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Líbranos del mal, Señor. Guárdame la tentación. Ayúdame a no caer. Dame la fortaleza. Déjame tener discernimiento de lo que está pasando. Señor, mira a cada persona que está en este momento conectada. Cada uno de nosotros, Señor, vivimos nuestros propios procesos personales. Hemos cometido errores también en la vida, Señor. No estamos aquí ninguno, Señor, nos consideramos totalmente fuertes. Al contrario, a veces más débiles de lo que pensamos, Señor. Y hay muchas áreas en nosotros que tal vez descuidamos y que hay señales que aparecen todo el tiempo ahí, Señor, las cuales a veces ignoramos y que nos lleva, Señor, a tener una caída, Señor, un error, una falla, cometer el mismo error de siempre, Señor, no solamente en lo moral, sino en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Por eso yo hoy oro, Señor, para que tú nos des la capacidad de discernir, de evaluar, de corregir, de cambiar, Señor, para que podamos, Señor, corregir nuestros errores, nuestras faltas y evitemos, Señor, un hundimiento, evitemos una caída, evitemos, Señor, errores que no debemos volver a pasar. Evitemos, Señor, todo esto. Ayúdanos a lograrlo, ayúdanos a tener la capacidad en tu fuerza, con tu unción, a caminar sobre aquello, porque sé que tú lo puedes hacer. Solo tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor. Bendigo la vida de todos los que están presentes, bendigo la vida de hoy, Señor, el día de hoy, lo que van a hacer, lo que van a lograr, sus proyectos, sus planes, sus empleos, sus trabajos, sus negocios, Señor, los bendigo y creo, Señor, que los vas a sorprender a cada uno de ellos de una manera poderosísima, Señor, haciendo en ellos cosas grandiosas y terminando el día cuando si tú lo permites, Señor, lleno de bendición y de resultados. Gracias por tu gracia, tu amor y tu misericordia el día de hoy. En el nombre de Jesús, sé que es así. Amén y amén.